2 y 3. ¿Les parece bien? Pero vamos a leer desde el 1. Y dijo así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré, ¿qué cosa? De ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás, ¿qué cosa? Bendición. Versículo 3. Y bendeciré a quienes creen, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, ¿qué les va a pasar? A ellos dice, maldeciré. ¿Y qué serán? Benditas en ti. Fíjense, en Abraham, en ti, todas que las familias de la tierra. Amén. Tomen asiento. Fíjense qué promesa le dio a Abraham. Qué bendición le dio a Abraham. Una bendición tan grande que él jamás en la vida se hubiera podido esperar, que Dios le dijera que iba a ser él, ¿verdad? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, ¿verdad? Dice, pero antes de esto dice que Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, o sea, vete de donde naciste, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? Dice, dice, y de la casa de tu padre y de la tierra, dice, a la tierra que yo te mostraré. Fíjese bien, hermanos, cuando nosotros vemos la parte de bendición que tenemos de parte de Dios, es una bendición muy grande. Dios nos ha dado un techo, hermanos. Gracias a Dios, sí. Nos ha dado una familia. Gracias a Dios. Entonces, ¿qué tenemos con una cobertura de parte de Dios? ¿Qué estaba tomando en esos momentos Abraham? Una cobertura, hermanos, grande, como la está mostrando a la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y en esta hora pues estamos hablando de los padres de familia que tienen la oportunidad y han hecho lo posible. ¿Para qué? Para que tengan una casa, para que puedan habitar en ella, para que tengan un trabajo y les pueda proporcionar lo necesario. Pero era necesario que saliera de su parentela, hermanos. Pero vamos a ver por qué. Vamos a conocer más a fondo. Yo sé que hemos conocido mucho la vida de Abraham, el padre de la fe. Pero la bendición que estaba dando ahorita el Padre Celestial era una bendición y es una promesa la que estaba teniendo para con él, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que haré de ti una nación grande, y te voy a bendecir, y te voy a engrandecer, y serás bendición, fíjese bien, y bendeciré a todos los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, entonces los voy a maldecir. Por eso no nos preocupemos cuando la gente no nos quiere. Porque a veces, cómo nos duele más y hacemos más caso a los que no nos quieren que a los que sí nos quieren. Los que sí nos quieren siempre van a buscar estar cerca de nosotros. Siempre van a estar con el deseo de convivir con nosotros. Esa es la parte de bendición que nosotros debemos de tener. Los que te bendigan, y el bendecir es una promesa que estaba dando, que van a estar contigo, que van a estar presentes, que te van a hacer el tiempo hermoso. Pero aquellos que no te quieren, que te maldicen y que te digan y que no quieren nada contigo, pues esa es cosa de cada quien, hermanos. Pero aquí está una promesa de parte de Dios que nos ensancha nuestro corazón y podemos decir: gracias, Padre, porque se la diste a Abraham. Pero dice que en él serían benditas que todas las familias, y nosotros venimos a formar parte de esas familias. Eso es una grande bendición para nosotros, ¿sí? Entonces, cuando dice esto dice: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren los maldeciré, y serás bendita, y serán bendita en ti. O sea, esta promesa que te estoy dando a ti, Abraham, esta va a traspasar a todas las familias de la tierra, no nada más a los judíos, sino a nosotros gentiles. También íbamos a ser llenos de esa bendición. Y yo creo que esa es la parte hermosa que nosotros debemos de tomar, ¿sí? Esos padres que están ardientes de tener una familia que esté funcionando y que esté haciendo bien, porque tenemos la bendición de Dios, hermanos, ¿sí? Vamos a ver un poquito de Abraham.
Ciertamente Abraham procedía de una cultura llena de pecado. Como nosotros nacimos en una cultura que también estaba ¿qué? Llena de pecado. Nuestra cultura está llena de pecado. Dice, y había crecido en Ur, en Mesopotamia, un gran centro comercial que tenía cerca de 300,000 habitantes. Todas estas personas, incluyendo a Taré, el papá de Abraham, y su familia, eran idólatras. Tenían y adoraban dioses hechos por los hombres, que de hecho nada tenían de dioses, estos que ellos armaban ahí. Fíjense de dónde lo había sacado. De una tierra donde no conocían a Dios, porque eran ellos los que hacían a sus propios dioses. Nuestro Dios no lo hicimos nosotros, Dios nos hizo a nosotros. Eso es grande y maravilloso saber que nuestro Dios nosotros no lo tuvimos que hacer. Entonces dice, ¿sabes qué? Es importante que tengas que salir de ahí, porque de ti voy a hacer una nación diferente. De ti voy a hacer algo diferente. Cuando salimos de casa, de nuestra familia, y nosotros nos casamos y tenemos a lo mejor unas costumbres erróneas totalmente de Dios, como la tuvimos nosotros cuando nos casamos. No conocíamos de Dios. Entonces cuando nos casamos Enrique y yo, ni en lo que creían nuestros padres creíamos nosotros, porque esa era la realidad. Nunca llevamos a cabo, íbamos a misa, decían ahí, cuando me nace, ¿no? Bien la cosa, bien cuando da uno de parto, ¿no? Cuando me nace. Pero así que, o cuando había alguna fiesta, yo en particular, esas eran las veces que nosotros íbamos. Y como eran tan raras las veces que nos invitaban a una fiesta y era cuestión de ir a la iglesia, hermanos, pues íbamos muy poco. Pero cuando Dios movió nuestras vidas y Dios empezó a trabajar en nosotros, y lo que sí teníamos deseos, porque dentro de nuestra ignorancia de parte de Dios, hermanos, de la que teníamos, sí teníamos deseos, o al menos después lo platicamos Enrique y yo, y sí teníamos deseos de que las cosas cambiaran. Queríamos que cambiaran porque eso iba a ser un bien para nosotros como matrimonio, pero iba a ser un bien también para ¿quién creen? Para nuestros hijos. Esta fue la parte, hermanos, que nosotros empezamos a ver. A lo mejor hubo rechazo, ¿no? Y a lo mejor han de haber tenido también rechazo Abraham en esos momentos, ¿no? De decir, oye, ¿cómo que te vas? ¿Cómo que que me vas a dejar? ¿Cómo que te vas a dejar la tierra donde naciste? Pero fíjense qué tan fuerte es el mandato de Dios y el llamado de Dios a nuestras vidas, que no le importó dejar a la familia, ni a su papá. Agarró ¿a quién? A su esposa y dijo, vámonos, 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 porque aquí estamos haciendo dioses, aquí estamos idolatrando algo que no es el que me está llamando, aquel que me está llamando. Entonces dice que tenían esos otros dioses hechos por hombres, que estos no tenían nada de dioses. Y después de casarse Abraham, Taré trasladó a su familia a la ciudad de Harán, donde él murió. Acuérdense que Taré era el papá de Abraham. Entonces Dios llamó a Abraham para que hiciera un cambio radical y permanente en su vida. Y eso es lo que Dios hace cuando hay un llamado a cada uno de nosotros. Hoy en especial lo hacemos con los padres, ¿verdad? Porque estamos hablando del padre de la fe, que fue Abraham. Dice que cuando le habló directamente a Abraham y le dijo que se debía alejar de su familia, de su padre, para ir a la tierra que le mostraría, porque iba a ser un cambio radical y permanente en su vida, ¿qué creen que hizo Abraham? ¿Obedeció? Esa es la parte que cómo cuesta trabajo a nosotros como seres humanos ser obedientes. Esa es la parte que nosotros, hermanos, que Dios empiece a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Somos gentes muy complejas, hermanos, y somos gentes a veces muy neciecitos en nuestra vida, hermanos, porque sabiendo que si en Dios
todo lo tenemos, hermanos, y a veces dificultamos las cosas, hermanos, y lejos de componerlas con nuestras necedades, hermanos, las empeoramos. ¿Y qué hizo Abraham? Inmediatamente dijo, esto voy a hacer. A ver, vente Saraí. Sí, porque no les habían cambiado el nombre, Abraham y a Saraí. Recuerden que más adelante le cambia por el de Abraham a Abraham, y a Saraí la llama Sara, ¿verdad? Hizo un cambio hasta de nombres, ¿no? Y así es en nuestra vida. Fíjense, si hay cambio de nombres, ¿qué no va a ser de cambio en nuestras vidas, verdad? Entonces le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham obedeció sin saber a dónde él iba. No sabía a dónde iba. Y en Hechos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Dice aquí, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Sin saber a dónde iba. ¿Qué quiere decir? Que Dios había trabajado en ¿qué? En la obediencia de Abraham, ¿sí? Estaba trabajando en la obediencia de Abraham. Por su parte, Dios le prometió a Abraham una gran cantidad de hijos y nietos. Recordemos que Sara era ¿qué? Estéril y ya grande. Pero fíjense cómo Dios puede hacer milagros, porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Por eso cuando nosotros decimos no puedo, dice una palabra clave en la palabra de Dios que dice que todo ¿qué? Lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Y esa es la parte que decimos, sí podemos. ¿Quién dice que no puedo? Si Dios me está diciendo que todo lo puedo en Él, que Él es mi fortaleza. Entonces dice que esa parte, ¿verdad? Obedeció al salir y se había de recibir dice ahí que él iba a recibir esa herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y por su parte Dios le prometió a Abraham una gran cantidad de hijos y nietos, que era el pueblo de ¿qué? De Israel, hermanos, ¿sí? Aunque él y su esposa Sara eran ya ancianos y ella era estéril, se dificultaba más el creer que iba a ser una realidad. Por eso para Dios no hay imposibles, hermanos. Cuando nosotros pensamos que, ay, es que este nunca va a cambiar, ay, es que este no. No, cuando ya estás en el proceso, créeme que Dios va a hacer ese cambio radical en la vida de cada uno de nosotros. Y eso lo debemos de creer, hermanos. El que empezó la obra, hermanos, ¿ustedes creen que Dios hace las cosas a medias? Nuestro Dios no es un mediocre, ¿eh? Nuestro Dios es un Dios que hace las cosas perfectas y completas. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Amén. Dice, lo más importante de todo es que Dios prometió de que su descendencia sería una bendición especial para todas las naciones de la tierra. Iba a ser una bendición tan especial de la que a lo mejor no hemos hecho nosotros caso de ella. A lo mejor se nos ha olvidado la bendición que le dijo a Abraham que iba a tener, y que nosotros, hermanos, no hemos echado mano de ella. ¿Por qué razón será? ¿Porque hemos creído o porque no hemos creído? Muchas veces no llegamos a creer en la plenitud que Dios quiere que creamos, hermanos. Él quiere que seamos verdaderamente esa bendición para nuestros hijos y para todas las familias de la tierra, incluyéndonos nosotros, pueblo gentil, ¿sí? Entonces iba a tener una bendición especial para todas las naciones de la tierra. Esta promesa incluía a judíos, a gentiles, africanos, caucásicos, asiáticos, aborígenes, gente del oriente y del occidente y de todos los lugares del mundo. No estaba haciendo una exclusividad para el pueblo de Dios. Eso quiere decir que ahí ya estábamos incluidos, ¿quiénes? Todos nosotros. Fíjense cómo nos debemos de sentir honrados de parte de Dios, que todos nosotros estábamos incluidos en ello. Ay, no, es que hay quienes, ¿cómo les gusta el ministerio del tapete?
ay, es que yo nunca voy a poder, es que yo soy tan poca cosa. No, hermanos, somos gran cosa para Dios. ¿Ustedes creen que Dios hace poca cosa? No, Dios hace las cosas hermosas. Y aunque estemos feos, somos cosas hermosas para Él, ¿sí? Aunque somos feos y aunque tenemos feas cosas y actitudes y situaciones, hace cosas bonitas el Señor, hermosas para nuestra vida. Entonces, cuando Él hace ese llamado a todo el mundo, hermanos, es que todo el mundo tiene que la gran oportunidad de esa bendición tan grande, ¿sí? Con esta promesa, Dios estaba escogiendo a Abraham como un canal humano a través del que llegaría Jesucristo al mundo para convertirse en el Salvador de todos los que le recibieran por fe. Por eso cuando decimos que porque de tal que amó que Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Incluidos? Incluidos, hermanos. Entonces, qué bendición, qué puedo pedir más, hermanos. Si el que hizo los cielos y la tierra y el que hizo el diseño del hombre está en mi vida, ¿qué más puedo pedir? ¿Que va a perfeccionarme? Claro que lo va a hacer, porque esa es la labor de Dios. Nosotros a veces queremos limpiarla, pero ¿saben qué hacemos? La embarramos más. Pero cuando dejamos que Dios haga esa limpieza profunda en nuestra vida, hermanos, Él es perfecto y hace cosas perfectas. Y eso, hermanos, viene a ser una grande bendición para nuestra vida. Está en el creer o en el no creer. Esa es la fe, hermanos. La fe es creer. Si tú no le crees a Dios, pues dice entonces Pablo, no, pues entonces comamos y bebamos, ¿qué? Que al fin mañana moriremos. ¿Y qué les dice Pablo? No erréis, porque las malas conversaciones, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. Eso es lo que hace, hermanos. Cuando nosotros no creemos en que Dios es nuestro cuidador, en que Dios es nuestro sanador, en que Dios es nuestro proveedor, en que Dios va a estar con nosotros siempre en nuestra vida, y aunque andemos en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? Que no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque Él estará siempre con nosotros. Eso quiere decir que tenemos una cobertura y un seguro amplio, hermanos, y una cobertura amplia en nuestra vida. Entonces quiere decir que seríamos muy bendecidos por pertenecer al pueblo de Dios, hermanos, como hijos de Él, ¿sí? ¿Hubo titubeos en la vida de Abraham? Claro que los hubo. Fue un hombre de fe, pero también hubo titubeos, y vamos a hacerlo como la hemos tenido muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos sido los derechos que Dios quiere que seamos? ¿Sí o no? Claro. Y Abraham, oye, pero Abraham, el que escogió Dios, el que lo sacó de la tierra de Ur, ¿cómo es posible que oyendo la voz de Dios tuvo sus cosas? Tuvo sus cositas, como las hemos tenido cada uno de nosotros, ¿sí? Aunque Abraham siguió el llamado de Dios a una nueva tierra para fundar una nueva nación, y aunque es modelo de fe para nosotros en muchos sentidos, también tuvo sus tropiezos de vez en cuando, como cualquiera de cada uno de nosotros. No se convirtió en un hombre de Dios maduro de la noche a la mañana, como estamos en el proceso, hermanos. Pero ¿en qué proceso estamos? ¿En el que queremos o en el que no queremos? En el que estamos, hermanos, en ese confort de seguir siendo iguales. Y yo le digo, no, Señor, quiero ser mejor cada día. Cada día quiero mostrar lo que te tengo aquí dentro de mi vida, ¿sí? Entonces, esto no lo hizo de la noche a la mañana, no hizo de este hombre un hombre maduro de la noche a la mañana. Por ejemplo, después de haber estado en Canaán, la tierra a la que Dios lo había llevado durante algunos años y sin tener hijos, aún, ahí en Génesis 16 nos dice que decidió resolver el asunto. ¿Cómo creen? ¿Qué hizo su esposa Sara con su sierva, con Agar?
¿verdad? ¿Y qué dijo? ¿Y cuántas veces nosotros creemos que hacemos favores a Dios? No, ¿no? Creemos que somos más listos y no creemos en las promesas de transformación en nuestra vida, hermanos. No, con creces. Por eso a Dios no necesita de favores. Cuando Dios te dice que había dado una promesa de que les iba a dar hijos, nietos, iban a formar una nueva nación, es porque Dios, ¿qué iba a hacer? A cumplirla. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que creen, para que se arrepienta, sino lo que Él dice, lo hace. ¿Sí? Entonces dice que ahí en ese capítulo 16 nos dice que decidió resolver el asunto por su propia cuenta y trató ¿de qué? De ayudar a Dios, regresando a la práctica pagana de asegurarse un heredero por medio de una sustituta que no era su esposa. Qué tremendo, ¿no? No, pues no pasa nada y ella tampoco, ya estamos viejos, jajaja, ¿cómo crees que vamos a tener un hijo? Pero Dios, hermanos, se glorifica en lo imposible. Ese es nuestro Dios. Yo creo que no lo hemos valorado como ese Dios de imposibles. Que decimos, ¿puede transformar? Sí puede transformar. Sí lo puede hacer, sí lo puede hacer. Oye, pero es que lejos de ir para adelante va para atrás. Deja que vaya todo como Michael Jackson, que va agarrando vuelo para atrás, pero después va a ir para adelante. Eso lo tenemos que creer, hermanos, ¿sí? Dice que otro punto de titubear en su camino fue en una ocasión anterior en que había llevado a su familia hasta Egipto, o sea, a su esposa, a causa del hambre que estaba pasando en Canaán. Habían temido a los egipcios que lo mataran para quedarse sin su bella esposa. ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿Sí? Y dijo que era su hermana. Fíjense, ¿estaba en el proceso don Abraham? Estaba en el proceso, ¿verdad? ¿Sintió miedo? Sí, sintió miedo y dijo, ¿sabes qué? Di que eres mi hermana. Y la otra, así como ella le dijo, toma a Agar la sierva, y le dijo él que sí, ni tardo ni perezoso, así él le dijo a ella, di que eres mi hermana, y ella, bien obedientita, ¿verdad? Dice así, dice que ella había mentido acerca de su identidad, por eso había mentido acerca de la identidad de Sara, diciendo que era su hermana, y había hecho que ella mintiera también. Como consecuencia, ahí en Génesis 12 señala que faltó poco para que se viera obligada a cometer adulterio. ¿Con quién? Con Faraón, hermanos. Fíjense hasta dónde trascienden las mentiras, ¿sí? Hasta dónde pueden trascender las mentiras, ¿verdad? Dice que no obstante, a pesar de sus errores, Abraham es ejemplo de fe y obediencia para nosotros. Eso quiere decir, hermanos, que sí tuvo esos 2 tropezoncillos en su vida, pero sigue siendo el padre de la fe. Y fue una persona, hermanos, que dentro de todos esos sus errores, Abraham es ejemplo de fe y de obediencia para nosotros, porque siempre reaccionó de forma positiva ante la corrección de Dios. ¿Cuántos correspondemos en obediencia a la corrección de Dios en nuestra vida? Hay quienes nos enojamos, hermanos. Hay quienes hasta nos peleamos con Dios. ¿Por qué razón? No, yo conozco mucha gente peleada con Dios y dice, no quiero saber nada de Dios. No sabes de lo que te pierdes. No sabes del amor que te tiene Dios y mira tú cómo estás haciendo guerra con Él. No retemos a Dios nunca hacer eso, hermanos. De que nosotros lleguemos a pensar que retando a Dios con nuestra indiferencia, y no, ¿para qué voy a la iglesia? ¿No han oído ese susurro del diablo? ¿Para qué voy a la iglesia si sigo siendo la misma persona? No hay nada. No, hermanos,
no sabes de lo que te pierdes. Por eso es tanta la insistencia como maestros, como pastores, hermanos, como líderes, de poder provocar a la iglesia, hermanos, a que se asiente en las cosas de Dios, porque tiene mejores beneficios que fuera de Él. Indudablemente en nuestra vida, ¿sí? Pero hay quienes a veces adoptamos las mentiras del enemigo, hermanos, y las hacemos nuestras. Y queremos, hermanos, que las cosas, hermanos, salgan como nosotros queremos. O creemos que Dios es nuestro mandadero y que nosotros le decimos, haz esto y lo tiene que hacer de inmediato. Hay cosas que llegarán en el momento en el que Dios, hermanos, las quiere que se lleguen, ¿sí? Y aquí era, hermanos, lo que estaba pasando, ¿sí? De forma positiva ante la corrección de Dios, siempre tomó las cosas Abraham de esa manera, ¿sí? Cuando tropezaba y caía, se levantaba y seguía adelante. Y eso es lo que en nuestra vida, hermanos, debemos de hacer. Ahí no dice que Abraham se alejó de Dios y que dijo, yo ya no le sigo, sino que todo lo contrario, se cayó. ¿Y qué hizo después? Se levantó. Dios restauró su vida como la está restaurando la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Dice que sin volver nunca de manera, dice que cuando tropezaba y caía se levantaba y seguía adelante, sin volver nunca de manera permanente a su antiguo estilo de vida. Y hay quienes dicen, pues no, pues mira, como Dios no funciona como yo quiero que funcione, pues entonces yo voy a hacer la misma. ¿Qué me abstengo de seguir haciendo el enojón iracundo, la enojona iracunda, la borracha y la grosera y la X cosa que pudiéramos haber sido en nuestra vida? Sigo siendo lo mismo. Pero no erréis porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces cuando vemos ahí, hermanos, que cuando él tropezaba y caía y se levantaba, y a veces daba 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, pero siempre seguía caminando bajo la dirección de Dios. Y eso en nuestra vida tiene que estar presente, que caminemos bajo la dirección de Dios, ¿sí? El autor de Hebreos capta la esencia misma de su caminar con Dios, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 8, Hebreos 11 del 8 al 10. Ahí es cuando nosotros podemos ver que el constructor de ese lugar donde Dios lo estaba llamando para que fuera y tomara posesión de ellos, y que después, cuando ya después llama al pueblo de Israel, al pueblo judío, hermanos, y los saca de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, ¿qué pasó? ¿Obedecieron luego, luego? No, tenían una promesa de llegar ¿en cuánto tiempo? En 40 días. Y ya estaban, sí, pero después de 40 años. Cuando mandó a que fueran y examinaran el lugar. Y recordamos hace 8 días. Y se cumplió hace 15 días. Y se cumplió lo que Dios había dicho. Por eso cuando vamos que Dios cumple, nunca debemos de pensar que no lo va a cumplir. Siempre debemos de pensar que Dios no es un hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí? Esto implicaba la promesa, hermanos, que Dios había hecho. La Biblia no dice cuál fue la reacción de Abraham ante semejantes palabras de Dios para él. No es difícil imaginar la responsabilidad que cayó sobre sus hombros, pero tampoco es difícil imaginar el grado de confianza de Abraham en Dios. Pese a cualquier circunstancia, hermanos, llegó la promesa del hijo. Formó una nación, fuimos benditos todos los que Dios le había prometido, sí, hermanos, y hoy estamos aquí por la bendición de Dios. Hoy estamos aquí, hermanos, porque su promesa no caduca. Su promesa es siempre de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Eso es lo que Dios hace. Por eso cuando no, es que es bien difícil, no sabes cómo, deja que Dios trabaje. Dios vino a salvar lo que estaba perdido, hermanos.
Y el más interesado de la salvación, ¿quién creen que es? Él. Porque Él dice, porque de tal manera amo a todo el mundo, que con esa esperanza mando a mi Hijo Jesucristo para que mueran por todos. No por unos cuantos ni por buenos, sino por aquellos hasta indiferentes que son conmigo. Por ellos estoy muriendo. Por eso estoy mandando a mi Hijo Jesucristo para que muera por todos nosotros. Ay, Señor, entonces hay esperanza, no la pierdas. Dios nos hace las promesas y Él las cumple. Por eso no debemos de, no es que cada día en lugar de ir para adelante vamos para atrás. Deja que Dios trabaje. Él es el arquitecto de nuestras vidas, hermanos. Él es el diseñador. Él es el que sabe de qué manera va a llegar a nuestras vidas. Y por más que nosotros querramos esforzarnos por hacer las cosas en apariencia, Dios va a hacerlas perfectas. Nunca van a ser en apariencia, nunca va a ser algo que se destruya, siempre va a ser algo que permanezca y permanezca para siempre. Y eso es lo que debe de importar en nuestras vidas. Eso le importó tanto a Abraham, hermanos, que prosiguió, hizo lo que Dios le dijo que hiciera, que fuera e hiciera una nación nueva, una nación que idolatrara a Dios, una nación que venerara a Dios, una nación que sería bendita, y nos incluyó a todos nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de tomar? Las promesas que tenemos de parte de Dios. Esa es la bendición de la promesa de Dios. Padres, hoy tienen la gran promesa, y nosotros como familia de ustedes tenemos la gran promesa de parte de Dios, que seríamos benditos. Eso me suena a tanto amor y a tanta paciencia. Esa es la confianza de Abraham en Dios. Abraham no sabía, pero estaba convencido de que Dios utilizaría su soberanía para usar a alguien como él para que hiciera una nación grande. Dios tiene planes para nosotros y los podemos encontrar a través de su palabra, porque sus promesas son innumerables. Y así como Abraham confió plenamente en Dios, así nosotros debemos de confiar que sus promesas se harán realidad en la vida de cada uno de nosotros. Nunca debemos olvidar que somos sus hijos, y si en lo natural estamos en la capacidad de heredar algo de nuestros padres terrenales, ¿cómo no vamos a tener derecho a heredar las promesas de bendición de nuestro Padre Celestial? Hay quienes ya hemos hecho nuestro testamento con las 5 tierras de tierra que tengo en las uñas, ¿no? Pero cada mugre de la uña o de la tierra que está en mí, uno para cada uno de mis hijos. ¿Por qué? Fíjese, la promesa de Dios no vio el que era más bueno, sino Dios nos las dio a todos. No este sí es el que me trata bien. No, este me trata rete mal. No, tú no. A todos por igual. Si nosotros sabemos dar buenas dádivas, cuanto más Dios las dará para con nosotros, ¿no? Hay quienes han sido descalificados de la herencia. ¿Se han sabido de eso? No, hombre, porque no sabes todo lo que dijo de mí, no sabes cómo maltrató a los papás este cuate y los sacaron de la herencia. ¿Se han oído? Yo sí he oído a quienes los descalifican de la herencia. Pero Dios no descalifica a nadie de la herencia que nos da. Él lucha porque la obtengas, y eso debe de ser una bendición para nosotros, ¿sí? Es esa promesa de la bendición que nuestro Padre Celestial nos da. ¿Cuántas veces hemos tomado a lo mejor un papelito y hemos tenido la paciencia a lo mejor de poner cada promesa? ¿Saben cuántas promesas tenemos? ¿O no? ¿Sí sabemos o no? Una vez nos las dijeron aquí,
¿Cuántas creen? Más de 3,500 promesas de parte de Dios. ¿Y si esas 3,500 las conocemos? No, porque pues es que Dios lo prometió, pero no sabes ni lo que te prometió. Cuando estás interesado en saber en lo que te prometió Dios, estás ¿qué? Alerta en las promesas, ¿sí? Alerta en las promesas. Y eso, hermanos, debe de llenar nuestra vida de confianza, de saber que Él va a ser fiel para con nosotros, ¿verdad? Y anotarlas, ¿verdad? Y esta respuesta a la que hace ese llamado de Dios, ese llamado que Dios hace a la vida de Abraham y la hace a nosotros mismos, hemos respondido al llamado de Dios sobre la vida y que nosotros vemos cómo respondió Abraham a ese llamado. ¿Hemos respondido de esa manera? ¿Qué significa esto? En primer lugar, se ha convertido un cristiano en poner su fe en el Señor Jesucristo, comprendiendo que usted nunca podrá llevar una vida lo suficientemente buena como para satisfacer a la santidad de Dios. Pues sabemos que sí, hermanos, que no la hemos podido llevar, pero que con la ayuda de Él la vamos a poder llevar, ¿verdad? Estamos caminando en fe, siguiendo día tras día, aunque no sepamos con qué exactitud y a dónde nos va a llevar al próximo paso, aunque las cosas no vayan como nosotros esperamos, nos vamos a tener que empecinar y en hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Abraham y Sara manifiestan en su vida una gran verdad que aparece en el libro de Proverbios, una maravillosa promesa que es aplicable a la vida de cada uno de nosotros, cualquiera que sea nuestra edad, nuestra procedencia étnica, nuestra situación económica o nuestra posición geográfica. Dice así en Proverbios 3 del 5 y 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Abraham? ¿Lo sacó? ¿Enderezó sus veredas? Sí. ¿Nos ha sacado a nosotros? Sí. ¿Y está enderezando nuestras veredas? Claro que sí. ¿Creyendo? Sí. Por eso nosotros debemos de creer en las promesas que tiene para la vida de cada uno de nosotros. Apliquémonos en esta semana y empecemos a notar las promesas que tenemos, ¿sí? Si hacemos caso, hermanos, que yo espero que hayamos puesto atención a lo que hoy predicamos, hermanos, vamos a ganar mucho. Eso tengo la plena seguridad. Pero si tú estás en una postura, hermano, indiferente, que no quieres y que tú estás a gusto en la postura en la que tú estás, hermanos, también Dios nos va a respetar, ¿sí? Dios nos va a respetar, pero Él desea que incluyas y que sepas que eres bendecido a través de la bendición de esas promesas, ¿sí? Entonces en nuestra vida, hermanos, tiene que haber, ¿qué creen? Actitud de obediencia. ¿Actitud de qué? De escuchar. Dice que la fe viene ¿de qué? Del oír, y del oír la palabra de Dios. Y también dice una cosa también muy clara, hermanos, ¿sí? Dice algo que a mí me llena de grande bendición, hermanos. Que todo lo que en Él nos promete, hermanos, lo esperemos y confiemos como lo fue en la vida de Abraham. Un hombre que lo sacó de su nación, un hombre que lo separó de su familia, porque no era una familia que los iba a ayudar. Una mujer estéril, ¿sí? Ellos ya grandes, sin embargo les dio la promesa de que iban a ser una nación aparte. Incluyó a todos nosotros y esto que incluye nosotros nos dice que seríamos bendecidos, hermanos, a través de los que nos bendijeran y que Él iba a maldecir a aquellos que nos maldijeran. Quiere decir que tenemos un lugar muy especial y que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Estamos incluidos, tú y estoy incluida yo.
Amén. Así es que nos ponemos de pie. Padres, apliquémonos a esto, ¿sí? Hagamos una bendición de nuestra vida. Veamos que realmente, hermanos, no seamos oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de la palabra. Que otras cosas no coman nuestro tiempo y que creamos que no lo vamos a poder realizar, sino que todo lo contrario, en Dios todo lo podemos, porque en el Señor es nuestra fortaleza. Amén. Así es que en este día del Padre, llévate esta bendición del Padre Celestial, que serías bendito de todas las familias, ¿sí? Y es una grande promesa. Dios bendice, hermanos, las promesas que tiene para con nosotros, y esas promesas las recibimos y por lo tanto vamos a ser eternamente bendecidos. Amén. Vamos a ponernos de pie y agradecer a Dios infinitamente por esta palabra. Espero que no torne vacía en la vida de cada uno de nosotros, sino que vaya con el propósito con el cual ha sido enviada su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias, Señor, por cada padre de familia que en esta tarde, Señor, está presente en este lugar, Señor, y aún los que no vinieron, Señor, y aún los que no están, y aún los que ya se han ido, Señor, y aún, Padre, los que han de venir, los ponemos en tus manos, Señor. Deseamos, Señor, que esta promesa de bendición que tienes para nuestra vida, esa bendición del Padre para cada uno de nosotros, Señor, siempre debemos de agradecerla infinitamente para que, Señor, creamos que en ti, Señor, todo lo podemos hacer, Padre. Quita todo lo que no sea tuyo, que en esta tarde, Señor, trabajes en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Tú tienes promesas especiales, Señor, para la vida de cada uno de nosotros y deseamos, Señor, como dice tu palabra, y creemos, Señor, en la bendición de la promesa que tienes para cada uno de nosotros. Dios, quita nuestra negatividad, Señor, que muchas veces pueda haber, o nuestra rebeldía, o nuestra ignorancia, Señor, de lo que tenemos en ti, Padre. Quítalo, Señor, y trabaja, Señor, en nuestra obediencia y en obedecer lo que tenemos a través de tu palabra, Señor. Hoy en esta tarde te agradecemos por esta palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque seguimos hoy predicando a un Abraham, Señor, que diste una promesa de hacer una nación, Padre, aún con una mujer estéril, Señor, aún con defectos, Señor, pero vimos que él caía, pero se levantaba y seguía el camino tuyo, Señor. Hoy en esta tarde te ruego por cada uno de los que estamos aquí, por los padres de familia, Señor, que tenemos grande bendición y responsabilidad, Señor, sobre las familias que tenemos, Padre. Ayúdanos, mi Dios, quita todo lo que no sea tuyo y permítenos y haznos más que vencedores. Te agradecemos infinitamente en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien daremos la gloria, Señor, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre.